Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar con el seminario. Agradecemos que el ingeniero Juventino Pérez nos acompañe. Es el especialista que nos va a estar apoyando con la información del tema de hoy, principales enemigos y aliados de los motores y variadores. Les cedo la palabra para dar inicio al seminario. Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este seminario que hemos titulado Principales enemigos y aliados de los motores y los variadores. Tenemos ahí en pantalla uno de nuestros equipos que en su momento hizo mucha época en una de las etapas que tuvimos. Hoy en día es un equipo descontinuado, pero lo ponemos ahí porque fue un equipo emblemático y que ayudó a muchos usuarios a detectar problemas en redes eléctricas. De hecho, era un analizador de calidad de energía, se llamaba Flu 438 y tenía una función de precisamente de análisis de motores y pues lo recordamos con mucho cariño porque dejó algunos corazones rotos, entre ellos el mío, debido a que nos enseñó mucho a predecir problemas, precisamente en la parte de calidad de energía, que dicho sea de paso, pues la calidad de energía es uno de los principales aliados para que los motores y los variadores de velocidad no se dañen. Pues bien, mi nombre es Juventino Pérez, ya me habían presentado, voy a poner la cámara un momento para que me puedan visualizar y después la quitamos. Ello con el propósito de que ustedes se sientan un poquito más cómodo y sientan que la persona que les está hablando, vean todas mis gesticulaciones y la forma en la que tengo de exponer. Pues muy bien, vamos a entrar de lleno en el tema. El tema de los variadores y motores ya es un tema que no es nuevo, esto ya data de, yo creo que hace de unos 30 o un poquito más años que salió el primer variador de velocidad al mercado. Antes no se podía concebir que una máquina pudiera generar un trabajo a base de electrónica. Entonces, decirle a un transistor que pudiera poder entregarnos un amper de corriente, pues era prácticamente una ilusión. Pero la realidad de las cosas es que hoy en día es una realidad y dio paso a una materia que se llama electrónica de potencia. Entonces, la electrónica fundamentalmente estaba para la parte de las telecomunicaciones y aplicaciones de bajo consumo. Pero reitero, la tecnología ha avanzado y hoy tenemos la gracia de tener motores operando gracias a la electrónica y la finalidad de que ello se tenga es que gracias a la electrónica se puede controlar diferentes parámetros que antes no se podía hacer. Por ejemplo, en el 70, hablamos de los años 80, en los cuales si teníamos un motor de 10 caballos de fuerza, no podíamos arrancar el motor a tensión plena. Entonces teníamos que utilizar algunos métodos. Recuerdo el método de resistencia, recuerdo el método del autotransformador, el acoplamiento estrella-delta, que eran métodos que permitían que el motor tuviera un arranque más suave y alargar la vida del motor. O inclusive si no se tenía disponibilidad de esos métodos, había que arrancar el motor, pero prácticamente en vacío. Entonces era muy frecuente cuando esta parte no se dominaba que las protecciones se dejaran sobradas y ya después, porque la corriente de arranque era sumamente alta, y ya después se cambiaban estas protecciones manualmente por las protecciones adecuadas. Entonces, controlar también, por ejemplo, el giro de los motores, controlar su par de arranque, controlar la velocidad, pues era una situación que era pues prácticamente, si no imposible, muy difícil de conseguir por el alto costo que representaba. Entonces, con la inclusión de los variadores de velocidad, se tienen todas estas bondades, pero también hay consecuencias que tenemos que cuidar. Y al inicio que no se sabía de estas consecuencias o cuidados que se pudieran, que se deberían de haber tenido,
pues el final del resultado era que los motores eléctricos terminaban dañándose. Entonces, recuerdo diferentes situaciones en las que se hacía una gran mercadotecnia en el estricto sentido de motivar a los usuarios de cambiar la forma de operar los motores a través de variadores. Y el primer resultado era que los motores se dañaban. Entonces el usuario quedaba enfadado y era algo completamente normal. ¿Por qué? Porque las condiciones de los motores que funcionan con variadores de velocidad no son las condiciones de un motor, digamos, ordinario. Entonces, en este estricto sentido, los motores eléctricos que van a ser operados a través de un variador de velocidad deben de tener ciertas condiciones. Si estas condiciones al caso no se están cumpliendo, pues evidentemente vamos a tener un daño en los motores. Por otra parte, y no menos importante, los variadores de velocidad, a pesar de que hoy en día pueden manejar gran potencia eléctrica, hablamos ya de decenas de caballos de fuerza, sigue siendo electrónica y la electrónica es sensible. Entonces, tenemos que cuidar la calidad del suministro eléctrico que estamos dando a la red eléctrica, ya sea por parte del proveedor de energía o ya sea por la misma red eléctrica que esté en las condiciones. Es decir, que una mala instalación puede generar un problema de mala calidad de energía. Y solamente por citar un ejemplo, conexiones eléctricas que sean defectuosas me van a producir calentamiento y caídas de tensión o cargas que me generen distorsión armónica y esta distorsión armónica que se refleja en tensión eléctrica, pues va a generar el mal funcionamiento de un variador de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan sencillo. Si hemos decidido obtener todas las grandes ventajas que nos ofrece un variador, pues también que tenemos que tener ciertos cuidados. Por eso es que hablamos de los enemigos y los aliados de los motores y variadores de velocidad. Entonces, pueden ustedes poner sus preguntas en el chat y al final de la sesión vamos a hacer todo lo posible por resolver todas las dudas que por supuesto estén al alcance de un servidor. Muy bien. Entonces, cuando un motor se daña, muchachos, cuando un motor se daña, un variador de velocidad se avería, pues tratamos de buscar cuáles son las causas. Entonces, aquí yo quisiera dar un enfoque un poquito diferente y en lugar de estarnos preocupando por esa causa raíz de ese daño, pues lo que tenemos que hacer es ejecutar buenas prácticas de mantenimiento, buenas prácticas pero de mantenimiento no del ordinario que conocemos, sino de lo que es el mantenimiento predictivo, donde tenemos mucha tela de donde cortar. Si nosotros hemos decidido utilizar este tipo de tecnología, tenemos que decir adiós al tipo de mantenimiento que actualmente sigue siendo el rey de los mantenimientos, que es el mantenimiento correctivo. No podemos seguir con ese tipo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que es el más popular, es el más costoso. Es el más costoso. A veces los departamentos de mantenimiento, tengo ya muchos años en esto, y los departamentos de mantenimiento son como un departamento de bomberos, en donde los bomberos están a la espera de que se genere un incendio, a la espera de que se genere una fuga de gas, a la espera de que se genere una tragedia. Entonces, no, al contrario, el departamento de bomberos hoy día está visitando, por ejemplo, empresas eh, para asegurarse de que no suceda una tragedia. Es como un tipo de mantenimiento. Eh, Se aseguran de que existan sistemas contra incendios, se aseguran de que existan extinguidores, de saber cómo proceder en caso de una situación como esta. Son personas que se están preocupando antes de que las cosas sucedan. Y lo mismo, si el departamento de bomberos lo hace, ¿por qué nosotros no integrar un departamento de mantenimiento predictivo, basado en mediciones tanto eléctricas como mecánicas
y en las cuales, en función de estas mediciones, podemos predecir cómo las cosas van a ir de hoy en adelante en el motor. ¿De acuerdo? La causa raíz principal, y es uno de los enemigos de los motores y los variadores, es que no detectamos o de plano ignoramos los síntomas que una máquina presenta. ¿Ok? Y algunos de esos síntomas son la temperatura, son las vibraciones. Para el caso de los variadores, es la calidad de suministro que yo le entrego a ese variador de velocidad. Y cuando hablo de calidad de suministro, estoy hablando específicamente de la tensión eléctrica. La tensión eléctrica tiene que tener una forma de onda, que debe de ser estrictamente senoidal, puede tener pequeñas deformaciones, ¿de acuerdo? A este fenómeno se le llama distorsión armónica. Entonces, cuando decimos que el suministro que se le está dando a una carga eléctrica, que en este caso sería un variador, no es del todo senoidal, decimos que tiene distorsión armónica, pero hay límites. Entonces, no debe de existir esa distorsión armónica o debe de existir, reitero, bajo un cierto límite, pero también la frecuencia es importante. La frecuencia de nuestro país es de 60 Hz. Entonces, cuando un variador de velocidad es operado con una planta de emergencia que no está del todo regulada, uno de los principales problemas que existe es la frecuencia. Puede tener una distorsión armónica aceptable, pero la frecuencia no se puede mover. También tiene un límite y es un límite bien restringido. Entonces ya llevamos dos enemigos. Todos en conjunción son calidad de energía, distorsión armónica, frecuencia y no menos importante la amplitud. Entonces, no debe de existir una baja tensión ni tampoco una alta tensión. También debe de haber un parámetro. ¿Para qué? Para que mi variador de velocidad funcione de forma correcta. Y no menos importante, no está por demás decirlo, que el transformador eléctrico al que está conectado mi variador de velocidad, mi centro de carga, me pueda garantizar la suficiente energía para accionar esa carga. ¿Okay? Muchas veces perdemos de vista esta parte, empezamos a instalar más cargas de las que nuestro sistema permite y entramos en un déficit de energía. Entonces, el variador de velocidad puede detectarlo y la máquina va a parar. ¿Ok? Entonces, vean cómo estamos viendo cuáles son nuestros enemigos y poco a poco cuáles son nuestros aliados. Entonces, uno de nuestros aliados es el mantenimiento predictivo, el cual va a estar enfocado en detectar, reitero nuevamente, los síntomas que pueda presentar una máquina. Vibración, temperatura. Y para el caso del variador de velocidad, el monitoreo continuo de la calidad de energía. ¿Ok? Y a veces, disculpen que me detenga mucho en esta pantalla, pero es sumamente relevante decir lo siguiente. A lo mejor ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué continuamente tengo que cuidar la calidad del suministro o continuamente tengo que cuidar la temperatura o las vibraciones que pudiera generar el motor? Y quiero que lo vean de esta manera. Yo les pregunto a los asistentes, ¿cada cuándo ustedes van al médico? ¿Ok? ¿Cada cuándo ustedes van al dentista? ¿Cada cuándo ustedes van al gastroenterólogo? Y la respuesta está presupuestada, es cada que me siento mal. ¿Ok? Pero ¿cuántas veces nos sentimos un poquito mal y no vamos al médico? ¿Ok? O cuántas veces vamos al médico cuando realmente nos sentimos mal. ¿Ok? Y la otra, ¿cuántas veces cuidamos lo que comemos? Que tendría que ver con la calidad de suministro. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que yo me enferme depende de lo que coma y dónde coma.
Y un variador de velocidad es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cada cuándo cuidamos nuestra salud? Yo creo que debería de ser todos los días. ¿Ok? Cada cuándo cuidamos nuestro sueño, yo creo que debería de ser todos los días. Entonces, si nuestra salud la debemos de cuidar todos los días, pues un variador de velocidad y un motor eléctrico, cada cuándo debo de cuidar el suministro eléctrico y estas dos variables que son importantes, temperatura y vibración. Pues yo creo que todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, no es hacer mediciones cada mes, sino se trata de un monitoreo continuo para hacer que las cosas duren lo que tenga que durar. Y créanme que es sumamente placentero cuando uno visita a un usuario y uno le pregunta, oye, ¿por qué estás cambiando tus variadores o por qué estás cambiando tus motores? Y que en el caso de los variadores digan, es que ya hay una tecnología un poquito más avanzada que el variador que yo tengo. El variador que yo tengo ya es obsoleto, llegó al fin de su vida útil, ya no hay refaccionamiento y lo estoy cambiando. Y en el caso del motor, es el mismo equivalente. Fiscalmente ya no vale nada, ya no puedo deducir impuestos de él. Es un motor que está muy bien, ya tiene algunas horas corriendo y es necesario cambiarlo por una situación, por ejemplo, de impuestos. ¿Ok? Entonces vean el escenario que les estoy pintando de alguna forma a un escenario donde estamos sumamente preocupados que un variador de velocidad se dañó, simplemente las tarjetas están flameadas, el motor también empezó a echar humo y los proveedores es un viernes por la tarde, el proveedor no abre ni sábado ni domingo y finalmente cuando lo encontramos el día lunes en la mañana, le pedimos que nos entregue 20 variadores y él nos dice no están de entrega inmediata, se encuentran en Francia, se encuentran en Canadá, se encuentran en Brasil y el tiempo de entrega son 6 semanas. Lo podemos reducir a 4 si tú vas por ellos. Entonces, esta situación, lamentablemente, si no es de todos los días, es frecuente. Y esto lamentablemente cuesta puestos, ¿de acuerdo? Entonces, esta plática precisamente se trata de eso. Entonces ustedes ya están determinando, ¿verdad?, quiénes son los enemigos y quiénes son los aliados de los variadores de velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué fallan los variadores? Me regreso una, disculpen. ¿Por qué fallan los variadores? Pues ya lo hemos comentado mucho, me adelanté, la emoción a veces nos gana, pero es un tema sumamente apasionante, ¿no? Entonces, cuando estamos a cargo de un sistema motor variador de velocidad motor, pues lo primero que tenemos es que conocer la anatomía de los variadores de velocidad de los motores y a qué son sensibles. Y en este estricto sentido, los fabricantes de los motores, los fabricantes de los variadores de velocidad son nuestros principales aliados en el sentido que nos van a decir el cuidado que debemos de tener con los variadores de velocidad y también con los motores. Entonces ahí vemos en la fotografía un variador de velocidad. Entonces el defecto que yo le veo aquí es que no tiene una tapa. ¿Ok? No tiene una tapa, entonces dices, bueno, no tiene una tapa porque se tiene que ver el variador, pero esa tapa debe estar colocada, ¿ok? Porque no solamente es calidad de energía, sino también son las condiciones ambientales a las que el variador de velocidad está expuesto. Y cuando hablo de condiciones ambientales, si estamos en la costa o en lugares sumamente húmedos, la humedad relativa es un enemigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la temperatura se combina con esta humedad, nos va a dar lo que se llama un parámetro de punto de rocío. Entonces, el punto de rocío es un escurrimiento de agua que me va a generar un cortocircuito en tarjetas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es sumamente importante. Cuidar el punto de rocío es importantísimo. Entonces, tengo que tener un gabinete apropiado para que no se meta la humedad. Y por otra parte, si estoy en una empresa en donde hay mucho vapor de azúcar que se convierte en miel, o si estoy en una harinera o en una cementera donde el polvo es el pan nuestro de cada día, yo me he encontrado, muchachos, en cementeras que dice, oye, falló el variador de velocidad y vamos a ver el variador de velocidad y con la mano se puede recoger polvo dentro de los variadores de velocidad. Digo, ya encontré tu problema.
tu problema es el polvo. Dice, no, es que siempre han funcionado así. No, pues todo tiene un límite. Entonces, vamos a limpiar los variadores de velocidad, vamos a acondicionar estos variadores como debe de ser y me dice si se vuelve a repetir el problema, por ejemplo. Entonces, no es que el variador falle, es que nosotros no estamos muy conscientes de lo que necesita un variador. No perdamos de vista, lo dije al principio, que es electrónica. Entonces, los enemigos públicos número uno de la electrónica son esencialmente el agua, el polvo, la suciedad y por supuesto las condiciones eléctricas de las que había al principio. Entonces, en el caso del motor eléctrico sucede exactamente lo mismo. El motor eléctrico debe ser un motor que trabaje bajo las condiciones de un variador de velocidad. No puede ser un motor ordinario. Entonces ahí es donde entra como aliado nuestro proveedor y nos dice, este es el variador de velocidad que tú necesitas para el proceso determinado. Entonces nosotros ahí le tenemos que decir cuál es el motor que tú me recomiendas o el que tú me exiges, porque ese es el que voy a comprar. Si yo digo, bueno, voy a comprar un motor, mismos 10 caballos, misma tensión, 480 volts, 440 o la tensión eléctrica que sea, debe de ser un motor que esté acondicionado para trabajar con un variador de velocidad. ¿De acuerdo? El variador de velocidad no va a entregar una forma de onda senoidal. Es el primer generador de transitorios. Transitorios que van a debilitar el aislamiento de un motor ordinario. Entonces, ya de entrada, ¿qué les estoy diciendo? Que el motor tiene que tener un tipo de aislamiento de grado variador de velocidad. Ordinariamente, un grado de aislamiento tipo F. ¿Ok? Número dos, el motor eléctrico tiene que ser de máxima eficiencia o también de los llamados eficiencia premium. ¿De acuerdo? Entonces, estos son algunos datos mercadológicos que les han puesto a los motores, pero tiene que ser un motor uso variador. ¿Ok? Y las características, algunas ya las comentamos, no obstante, tenemos que buscar siempre la mejor recomendación. ¿Por qué? Porque un aliado para que un motor y un variador de velocidad funcionen en armonía, tiene que ser la recomendación del fabricante. ¿Ok? Entonces, no es una marca o es la otra. Todas las marcas de variadores de velocidad que yo conozco, todas son muy buenas, son excelentes competidores. Y en motores también sucede exactamente lo mismo. Nada más que tenemos que cuidar de acuerdo a especificaciones de fabricante. Y como parte de los usuarios, decía hace un momento que tenemos que cuidar la anatomía de los variadores de velocidad. Y si somos ingenieros electrónicos, pues tenemos que entrarle a la ingeniería eléctrica. Y también si somos ingenieros eléctricos, tenemos que entrarle a la ingeniería electrónica. ¿Por qué? Porque estas dos carreras, estas dos licenciaturas se han fusionado en una que se llama electrónica de potencia. Entonces, el electricista, su principal herramienta es el amperímetro de gancho. Y para el electrónico, su principal herramienta es el osciloscopio. Entonces, hoy en día, los osciloscopios pueden medir corriente eléctrica. ¿Ok? Simplemente se necesita un transductor que me convierta esos amperes al orden de milivolts, microvolts o simplemente volts. Y son unas pinzas de corriente. ¿Ok? Entonces, a través del análisis, no es cuánta corriente estoy consumiendo, sino es la forma de onda de la corriente, es la magnitud de la corriente y es la frecuencia de esa corriente. ¿De acuerdo? Es la forma de onda de la tensión. Un voltmetro, un amperímetro ordinarios sí me puede dar magnitud, posiblemente me pueda dar frecuencia, pero no me va a dar forma de onda. Es el ultrasonido es el ultrasonido como lo es al gastroenterólogo. Un gastroenterólogo, un ginecólogo, no tienen mucha información si no tienen un ultrasonido. Nosotros, si estamos con esa responsabilidad de cuidar al variador de velocidad y al motor, nuestro principal aliado es una herramienta de medición que se llama osciloscopio, que se llama analizador de calidad de energía,
que se llama analizador de vibraciones, que se llama cámara termográfica. Esos son nuestros principales aliados, ¿ok? Porque son equipos que me dan mucha información. Pero estos equipos no me sirven absolutamente para nada si yo no conozco la anatomía que tiene internamente un variador de velocidad. No hablo específicamente de que este componente que mide 1 mm por 2, ¿para qué sirve? No, yo lo que estoy diciendo es que yo cuando haga mediciones debo de saber dónde y lo que voy a esperar antes de hacer la conexión. ¿Ok? Y aquí una de las máximas de los analizadores y una de las máximas para analizadores de calidad de energía y herramientas de procesos. Este tipo de herramientas sirven para comprobar de forma anticipada lo que uno ya sabe. No son herramientas de investigación. No se trata de decir, vamos a conectar el osciloscopio a ver cuánto hay. No, es conectar el osciloscopio, medir con la cámara termográfica, medir con el analizador de vibraciones para comprobar que este nivel de vibraciones, que este nivel de temperatura, que este nivel de tensión, que esta frecuencia están acorde a lo que debe de ser. No es saber cuánto hay. ¿Por qué? Porque pueden ustedes comprar la herramienta de medición y ¿dónde mido? ¿O qué es un osciloscopio? ¿O dónde voy a medir las vibraciones? Y todo ese análisis de transformada rápida de Fourier que me da el analizador de vibraciones, ¿qué hago con esa información? Entonces, la situación se pone un poco difícil, ¿de acuerdo? Entonces, es una situación ganadora, una combinación donde necesito herramientas de medición, pero también necesito entrenamiento para la persona que está a cargo de la salud del variador de velocidad y del motor eléctrico. Entonces, ¿cuáles son nuestros enemigos? No tener equipo de medición y no conocer los parámetros eléctricos o mecánicos que me debe de entregar un variador cuando está sano. Cuando esos parámetros ya no se cumplen, entonces la máquina empieza a enfermar. ¿Ok? Entonces, un enemigo de un variador de velocidad y de un motor eléctrico es, reitero, no conocer su anatomía. Número dos, no tener equipo de medición. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar en ellos? En la parte de la entrada del variador, pues ahí es donde voy a monitorear la calidad de energía. En la parte del rectificador voy a comprobar que se tiene almacenada la suficiente energía en ese banco de condensadores. ¿Cómo se va a reflejar? Con el nivel de tensión que ellos tengan. Y en la parte de la salida del variador, lo que yo voy a encontrar es una señal eléctrico que, reitero, no va a ser senoidal, pero tiene una característica muy bien definida, ¿ok? Yo ya debo de contar con un patrón de mediciones para simplemente hacer la comparación, como si fuera una radiografía, ¿de acuerdo? Y por supuesto puedo medir la corriente eléctrica. Esto es una situación, pero la otra no menos importante es que esta señal que está siendo modulada, cómo llega al variador de velocidad. Y estamos hablando de que puedo tener algunas decenas de longitud de conductor, cómo sale del variador y cómo es que está llegando. Porque, dicho sea de paso, no se puede instalar cualquier conductor eléctrico a la salida de un variador de velocidad. Se debe de tratar con mucho cuidado ese tipo de conductor. ¿Por qué? Porque en un motor ordinario lo que entra es lo que sale y puede haber ahí algunas decenas de metros y sin problema no hay que hacer la medición porque estoy tratando con una forma de onda senoidal. Para el caso de variadores, estoy tratando con una señal que está modulada en ancho de pulso. Entonces, tengo que ver la atenuación que hay de la salida del variador con respecto a la entrada del motor. Y no para ahí la situación. Necesito saber el nivel, reitero otra vez, el nivel de vibraciones que tiene el motor y investigar la causa raíz del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la calidad de energía. Hemos hablado ya un poquito de la misma. Tengo que asegurarme que en vacío
Cuando la planta no tiene carga, pues tengo que asegurarme que el proveedor de energía me está dando una forma de onda senoidal que esté dentro de los límites de la distorsión armónica, que tenga la frecuencia y que tenga la amplitud. Cuando yo conecte mi carga, voy a ver mi contribución a la mala calidad de energía. Entonces tengo que discriminar dos cosas. Si es por el lado del usuario o yo estoy generando un problema. ¿Por qué? Porque el uso de este tipo de cargas, si no se seleccionan adecuadamente o si no se tiene el filtrado adecuado, ¿puedo yo generar una mala calidad de energía a mi vecino? Por supuesto que sí. Entonces tengo que hacer ese monitoreo. ¿De acuerdo? Entonces, a aquellas empresas que tienen mucha automatización, el día a día de ellos son los variadores de velocidad, pues tenemos que monitorear, reitero, de forma continua la calidad de suministro, tanto la que recibimos como la que estamos entregando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la calidad de energía es un aliado importante, ¿ok? La mala calidad de energía es un enemigo de variadores y motores, ¿ok? Entonces, dentro de esta calidad de energía también se puede presentar un problema que son los transitorios. Dentro de esa magnitud de la que yo hablaba hace un momento, no solo es que la forma de onda senoidal crezca o la onda senoidal baje, sino que se pueden presentar picos de tensión que vienen de la red eléctrica provocadas por alguna maniobra del mismo proveedor o de un vecino, o yo mismo internamente generé el problema. Un multímetro ordinario puede sentir ese pico de tensión, pero no lo puede representar como lo haría un analizador de calidad de energía o, en su caso, también un osciloscopio programado en una función que se llama disparo modo único, en donde va a tomar la fotografía de ese transitorio, donde vamos a generar esa evidencia que nos está diciendo que tenemos que instalar un sistema de filtrado. ¿Ok? Y al margen de ese sistema de filtrado, pues también tengo que hacer la investigación de si vino de afuera o yo mismo internamente lo pude generar. Ese es parte del problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que una herramienta ordinaria, un voltmetro o un amperímetro como tal, van a ser dos elementos que se convierten en enemigos porque no me dan la suficiente información. El que se convierte en un aliado es un analizador de calidad de energía o un osciloscopio que sí me dé esa información que en su momento pudiera no estar echando de menos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la conexión de un analizador de calidad de energía donde se están conectando las tres fases y vamos a medir ese tipo de transitorios de forma continua. Y ese es el resultado. ¿Ok? Tenemos una línea que tiene una serie de transitorios constantes que son los principales asesinos del variador de velocidad. Entonces, esta es la evidencia que yo necesito. Esto puede ser en un instante de tiempo y después la línea se compone. Pueden ser situaciones totalmente aleatorias, pero totalmente aleatorias. ¿De acuerdo? Muy bien. Me gusta este enunciado que acaba de aparecer porque este tipo de transitorios lo que va a hacer es dañar los componentes electrónicos, puede dañar transistores, puede dañar diodos, puede dañar microprocesadores, pero también puede dañar el aislamiento del motor eléctrico. Es ahí donde les comento que el tipo de aislamiento de un motor ordinario no va a soportar lo que pudiera entregar el variador. ¿De acuerdo? Entonces, el aislamiento del motor como tal eh, se puede degradar fácilmente. ¿Ok? Otro de los enemigos que tenemos también es el desbalance. Si hablamos de motores trifásicos, las tres líneas de alimentación tienen que tener la misma amplitud o también, nuevamente, hay límites y la calidad de energía nos dice cuáles son esos límites de desbalance. Entonces, cuando no los tenemos, pues evidentemente el funcionamiento del variador va a ser errático y nos puede decir ausencia de la línea 1, ausencia de la línea 2 y en el mejor de los casos nos va a decir problema de desbalance. Y cuando voy con mi amperímetro de gancho a medir en diferentes tiempos, fase 1, fase 2, fase 3,
Estoy midiendo en diferentes tiempos cuando debería de hacerlo de forma simultánea. Entonces, si yo tengo un analizador de calidad de energía, puedo descargar la información de este y saber en qué momento se presentó un desbalance. ¿Por qué? Porque esto también es aleatorio. Hay ocasiones en que el desbalance es continuo, pero muchas de las ocasiones el desbalance es aleatorio. Y justifico plenamente la queja del variador de velocidad, porque el variador de velocidad también me avisa lo que está sucediendo. Ahora bien, si yo verifico la calidad de suministro y no tengo un desbalance, más sin en cambio el equipo me dice que sí tiene un desbalance, ya no es un problema del suministro, sino es un problema del variador de velocidad y este tendrá que ir al centro de servicio, ¿ok? Porque cuando se presenta este problema, inmediatamente le echamos la culpa, y ese es un enemigo, le echamos la culpa al proveedor de energía o a nuestra red eléctrica. Y ese es un prejuicio. ¿Por qué? Porque no tenemos elementos para poder juzgar. ¿Se dan cuenta? Y esto pasa solo, hasta en la vida personal pasa, hasta en la vida privada de las personas pasa. ¿Okay? Nos pasa algo y queremos buscar un culpable sin tener evidencia. Lo mismo sucede aquí. Entonces, un enemigo declarado es prejuzgar una situación donde no tenemos evidencia. Todos los analizadores de calidad de energía, pues precisamente nos dan esta evidencia que necesitamos. Entonces, lo que están viendo a continuación, o lo que están ya viendo en pantalla, pues es un análisis vectorial donde debe de haber 120 grados eléctricos entre las tensiones y 120 grados eléctricos en los vectores correspondientes a las corrientes eléctricas. Y ahí vemos un desbalance, ahí cachamos un desbalance, 114 volts contra 110, 110. Eso es un desbalance y el desbalance se puede medir, por supuesto también se puede calcular y en este caso se calcularía bajo un concepto que se llama método de componentes simétricas. ¿De acuerdo? Muy bien, avancemos. Aquí tenemos un enemigo. Esta es una tabla que saqué alguna vez de una nota de aplicación en donde nos dice que si el desbalance anda por ahí del 3%, la eficiencia del motor se nos cae 10%. Y si anda por ahí de 5%, pues la eficiencia se nos va por ahí del 75%, más o menos. Entonces, es una gráfica que nos dice mucho pero no nos da la causa raíz. Entonces, tenemos que averiguar por qué tenemos ese desbalance. Y les doy una pista. Cuando nosotros crecemos de forma desmesurada dentro de una planta, que necesitamos instalar ya sea la iluminación para una bodega o ya sea una bomba de agua bifásica o trifásica o dos bombas monofásicas, el requerimiento que sea, no hacemos un estudio de cargas y tomamos energía ¿de dónde? De la fase o del par de fases más cercanos sin haber hecho un análisis. ¿Okay? Hablamos al principio de déficit de energía. Posiblemente ya no tengamos energía, pero el hecho de estarle conectando diferentes nuevas cargas a una sola fase porque no hicimos un estudio es causa de un desbalance generado internamente. Pero el desbalance también puede venir de afuera. Por eso es importante medir para tener un adecuado dictamen, si es afuera, reitero, o si es adentro. ¿De acuerdo? Distorsión armónica, hablábamos un poquito de distorsión armónica, tanto en tensión como en corriente eléctrica. En ambos parámetros tenemos que hacer esa medición. Un desbalance de tensión eléctrica obligadamente genera un desbalance en corriente. ¿Ok? Y un desbalance de corriente eléctrica no necesariamente genera uno de tensión. Entonces, por eso es importante saber, primeramente, el desbalance de tensión. Si no hay desbalance, está dentro de parámetros, entonces puedo analizar por qué hay un desbalance en corriente. Y estoy hablando de la entrada del variador, ¿eh? No estoy hablando de la salida del variador, porque también ahí se puede presentar un problema tanto de desbalance de tensión como desbalance de corriente. Si no hay desbalance de tensión, podríamos estar teniendo devanados cortocircuitanos, algunas espiras
cortocircuitadas de un devanado que van a provocar un calentamiento en el motor. Entonces, no solamente es medir la vibración, ya habíamos dicho que la temperatura, pero la causa raíz es importante y una causa raíz puede ser el desbalance de corriente en un motor eléctrico. Y la forma de ver los armónicos en una red es de esta manera. En este caso estoy viendo armónicos de corriente, que son los que genera el variador de velocidad. Y esto puede ser un problema porque una alta distorsión armónica me trae por consecuencia un bajo factor de potencia, casado. Entonces, si yo les pregunto a ustedes que hacen el favor de conectarse, tengo un variador de velocidad que tiene un bajo factor de potencia, ¿cómo lo arreglo? Entonces, si más de uno está pensando en un banco de condensadores, pudiera estar equivocado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un análisis. Recuerden que si yo tengo un exceso de cargas inductivas, van a generar un atraso en la corriente con respecto a la tensión. Y para contrarrestar esa carga inductiva, esa reactancia inductiva, pues tengo que contrarrestarla con su opuesto, que sería un condensador, que me va a generar una reactancia capacitiva, un número complejo negativo, hablando de impedancias. En el caso de la inductancia es un número complejo positivo, entonces hay una suma aritmética, no hay problema. Pero cuando hablamos de distorsión armónica, ya no se arregla así. Entonces, el hecho de que tengamos un instrumento en el tablero que nos diga 0.6 de factor de potencia, pues tengo que analizar si es por distorsión armónica o si es por un exceso de cargas inductivas o un exceso de cargas capacitivas. Yo no lo sé. Tengo que hacer la medición. Entonces, el hecho de que tenga un factor de potencia bajo, pueden ser esas dos situaciones. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que medir. Entonces, la distorsión armónica es un enemigo, ¿de acuerdo? Tendré que pensar en un filtrado. Y recomendación, no compremos un enemigo. Es decir, si compramos un variador, tenemos que pedirle al proveedor, puede ser fabricante o puede ser representante de la marca, que nos lo dé con el filtrado que se requiere para que mi carga sea de alto factor de potencia. ¿De acuerdo? ¿Ven qué interesante se pone esto? ¿Ok? ¿Y cómo se va a ver la distorsión armónica? Lo habíamos dicho al principio, ¿verdad? Es una forma de onda, aquí la estamos viendo, que no necesariamente es senoidal, se parece, pero vean cuántos ceros tengo en la forma de onda. Tengo un montón de ceros y de repente la corriente crece. Si esta corriente yo le quito la distorsión armónica, esos 173 amperes que se están demandando fácilmente podrían llegar como a 110, 100 amperes. 100 amperes que evidentemente me van a generar menos calor en los conductores eléctricos, porque esos 173 amperes, muchos de ellos son pérdidas que se reflejan en la línea de transmisión de energía en los conductores. Pero si yo pongo un buen filtrado, esos 173 amperes bajan fácilmente a 100 amperes. ¿De acuerdo? 110, el valor que se quiera, pero esos 133, esos 173 amperes que están ahí, vamos a ver cuántos son de armónicos. Lo único que me tiene que quedar es la fundamental. Y esta forma de onda que está aquí pues, se va a convertir en una senoide. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los aliados? Vean las imágenes que están apareciendo en pantalla y tengo diferentes analizadores de calidad de energía. Los que están parpadeando, pues es nuestro antiguo 438 que dijimos que está fuera de mercado y la serie 1740 que son cajas negras que están todo el tiempo monitoreando esa calidad de energía y nuestro más vendido que es el 1777 que es un equipo que me muestra una pantalla en todo momento cuando se requiere. Por supuesto que se puede descargar la información a través de la red o estando cerca del equipo a través de la red Wi-Fi del mismo usuario o la red Wi-Fi que el mismo equipo puede generar. Entonces, esto ya es un poquito de programación, nada complicado, pero tenemos la información a tiempo. ¿Ok? Entonces, el aliado es, lo dijimos al principio, es medir la calidad de energía. ¿Ok? Entonces, otro de los enemigos comunes que tenemos es el desaprovechamiento de la energía.
Y uno de esos desaprovechamientos de la energía es precisamente trabajar con cargas que tienen un bajo factor de potencia. Cargas que se están utilizando, que están disipando energía, pero no se está aprovechando la misma como tal. Y hay cantidad de ejemplos. Voy a citar dos. ¿Cuántas veces vemos oficinas que encienden se energizan a las 7 de la mañana y están a las 8 de la noche? ¿Ok? Y dice, oye, ¿por qué están toda la oficina encendida? Porque hay una o dos personas que se quedan a trabajar un poco más tarde. ¿Y eso justifica todo el sistema encendido? ¿Ok? O situaciones donde existen motores, donde la gente va a comer y los motores están funcionando en vacío, pero demandando energía, generando desgaste. ¿Ok? Entonces es uno de nuestros enemigos. ¿Cómo se puede detectar? Haciendo una medición de energía. ¿Ok? Entonces, creo que lo hemos repetido ya muchas veces, pero uno de nuestros principales aliados es conocer cuál es el consumo de mi red. Conocer no solamente de forma general, sino también de forma particular, cada una de nuestras cargas y saber cuál es el consumo. Y mes con mes, semana tras semana, verificar que esos consumos sean repetibles, pero en el momento en que estoy generando la misma cantidad de trabajo, la misma producción y el consumo de energía se ha incrementado en kilowatts hora, por supuesto, no en dinero, en kilowatts hora, 10 o 15%, ¿de dónde? Señores, pérdidas. Pérdidas por reactivos, pérdidas por desbalance, pérdidas por distorsión armónicas, pérdidas por corriente de hilo neutro. Entonces, por eso la importancia de medir todo el tiempo. Yo les pregunto a los asistentes que a su vez les pregunten a sus clientes o si ustedes, los que están conectados, están a cargo de una planta, si yo como auditor no voy a ir, por supuesto, necesito que me enseñe los planos eléctricos de tu planta. Y me voy a enfocar sobre la construcción de la planta, la que está más nueva. Voy a ver si ya incluiste en los planos esa ampliación que tuviste. Entonces, antes de hacer esa ampliación, se hacen los planos. Ah, no, al revés. Primero la construcción y luego los planos a ver cuándo. ¿De acuerdo? Esa es la experiencia. No digo que sea genérico, ¿ok? Pero uno ya tiene mucho tiempo en esto y sabe dónde encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, un aliado es saber qué es lo que voy a esperar. Recuerden, es sumamente importante. ¿Para qué me sirve un instrumento de medición? Para hacer una medición y comprobar en ella lo que de antemano yo conozco. No es para ver cuánto hay. ¿De acuerdo? Entonces, esta gráfica es muy interesante porque lo que están viendo ahí es un círculo verde donde prácticamente no tenemos pérdidas. Pero, ¿qué podría suceder si se presentan pérdidas? Vean, tenemos reactivos, tenemos desbalance, que es lo que está en color eh, amarillo y naranja respectivamente, rojo, distorsión armónica y corriente de hilo neutro. Si es distorsión armónica por secuencia cero, pues tenemos corriente acumulada en hilo neutro, porque aritméticamente hay una suma. Entonces, si podemos quitar distorsión armónica y ya sabemos que era de secuencia cero, automáticamente matamos corriente de hilo neutro. ¿De acuerdo? Entonces, la calculadora de pérdidas de energía es fabulosa. ¿Por qué? Porque me dice qué es lo que está pasando. Es como el análisis de química sanguínea. ¿Ok? La termografía, ¿cómo me ayuda? Pues a detectar esos puntos calientes, esas pérdidas. Me gusta la imagen de central, donde vemos un fusible que está a punto de reventar. No sé si sea por corriente eléctrica o no sé si sea por un falso contacto. Alcanzo a ver del lado izquierdo unos puntos calientes. Entonces, esa imagen termográfica me está ayudando mucho. ¿A qué me está invitando esa imagen? A hacer una medición. De entrada, yo sustituiría ese fusible y volvería a hacer la conexión. Posiblemente esos puntos calientes desaparezcan, lo que va a decir que ese fusible estaba a punto de agotar su vida útil. O si sigue el problema, ya me iría yo a la conexión. ¿Tendrá el torque adecuado o tendrá demasiado torque?
tiene que tener un torque adecuado. ¿Quién me ayudó? La termografía. Con simple vista yo no puedo saber qué está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son de las herramientas que se pueden considerar parte de nuestros aliados y que van a hacer efectivamente que esa potencia activa, que finalmente es calor, se pueda reducir. ¿Ok? Otro de nuestros aliados en los motores, por supuesto, es la medición de aislamiento. Entonces aquí tenemos una tablita que nos dice, pues la medición de aislamiento o el aislamiento que nosotros debemos de obtener al paso del tiempo, cómo el aislamiento en los motores se va degradando. Entonces, cuando ese aislamiento se va degradando, yo puedo fortalecer ese aislamiento, pero justificado por una medición. Entonces, si el aislamiento está bien, adelante, puede seguir el motor funcionando, pero si hay una degradación del aislamiento, entonces tengo que proceder a fortalecerlo o veo la vida útil del motor. Si fiscalmente ya no vale nada, pues compro un motor nuevo y estoy sustituyendo un paro no programado, que no lo tenía presupuestado, por un paro debidamente programado. ¿Ok? Y hay algunos estándares que pueden servir como aliados. ¿Por qué? Porque lejos de lo que yo les pueda comentar o en base a mi experiencia transmitir, es lo que dicen los estándares. Los estándares para eso son. Y sería muy, muy gratificante que ustedes en su planta comentaran. Nosotros trabajamos por arriba del estándar porque el discurso hoy día es cumplimos al menos con el estándar. Y la realidad, cumplir al menos con el estándar, pues da mucha tristeza y pena, porque los estándares, sean nacionales o internacionales, son requerimientos mínimos, como pasar de panzazo. Pero qué bonito sería decir, estoy por arriba de los estándares, nacionales o internacionales. Y esa es una oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, los estándares son algunos aliados. ¿Ok? Aquí algunas pruebas de cómo se hace el aislamiento. Sería muy, muy bonito tener toda una sesión para hablarles de lo que es el aislamiento, cómo se hace, cómo se ejecuta, qué es el PI, qué es el DAR, el índice de absorción de eléctrica, el índice de polaridad. Ahí hay algún ejemplo, cómo se obtienen estos valores, cómo se hace una prueba, etcétera. ¿Ok? Entonces, la medición de aislamiento también es considerada un aliado que, por supuesto, va a repercutir en disminuir el desbalance si es que este existe. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, el otro aliado es la medición de vibraciones. Entonces, cuando un motor vibra, puede ser por diferentes causas, pero al menos les enumero 4. Desalineación con la carga. Es decir, la flecha, cuando viene un acoplamiento, tiene que estar totalmente paralela. ¿Ok? Pero cuando hay una desalineación milimétrica y esto se mueve y hace esto así, debe de moverse así, miren, así se debe de mover. Pero cuando hay una desalineación vertical u horizontal o de angularidad, se genera vibración. Entonces, esto daña rodamientos. Entonces, ya tenemos la tecnología para detectar la causa raíz. Entonces, uno es desalineación, otro podría ser desbalance. ¿Ok? Si una aspa de un ventilador está milimétricamente doblada, genera un desbalance. También a través del análisis de vibraciones se puede detectar el desbalance. Otra, por ejemplo, holguras, rodamientos que están flojos sobre la tapa, que no están bien instalados. También se puede detectar. Y por último, pero hay más, hay que reconocer cuando los rodamientos ya agotaron su vida útil. Y todos estos síntomas o causas raíz, bueno, el síntoma es la vibración y el calentamiento, pero la causa raíz, estas 4 causas raíz, se pueden detectar con un analizador de calidad de energía con un analizador de vibraciones, discúlpenme, un analizador de vibraciones, el cual nos va a dar unos espectros que nosotros debemos de saber interpretar, o en el caso de nuestro flujo 810, ya nos da el diagnóstico de forma directa, además de los espectros de frecuencia para el que esté interesado en esa parte. Y por supuesto, ello repercute en el ahorro de energía. Entonces, aquí lo que comentábamos de la desalineación, ¿ok? Que la máquina va a vibrar y lo que nosotros esperamos cuando hayamos hecho esa alineación apoyados con una
herramienta también de alineación que se llama Fluke 831, nosotros debemos de encontrar finalmente esto, el cómo estaba y cómo quedó. ¿De acuerdo? Vean qué interesante. Y nuevamente vuelve a impactar en la disminución de la pérdida de energía. Entonces, no es reparar la máquina, sino es encontrar cómo estaba y cómo quedó y generar evidencia. La máquina ya no vibra, ya quedó bien hasta que el equipo nos diga diagnóstico, fallas no, reportadas o fallas no encontradas. ¿Ok? La otra parte es el desbalance. Lo que ustedes ven aquí es un espectro de frecuencia que se debe a un desbalance. Entonces, esto ya necesita un poquito más de interpretación y conocimiento, que no es nada, no es ciencia de cohetes, por supuesto, pero sí necesita un poquito más de comprensión y podemos dar toda una plática también de vibraciones que al final del camino me van a describir una causa raíz como es el desbalance. Entonces aquí tenemos una banda transportadora, un motor que está acoplado y se está presentando un desbalance. Entonces me da el diagnóstico, pero también el espectro de Fourier si es que a mí me interesa esa parte. Hablamos de la holgura, rodamientos que están flojos, que también tienen un espectro representativo, pero también Fluke 810 nos da ese diagnóstico. ¿Ok? Ahí nos dice la holgura que tiene el rodamiento. Y el desgaste en los rodamientos. El espectro de frecuencias es como el que ven ahí. No es el tema de hoy analizarlo, pero lo que quiero decir es que Fluke 810, eh, Fluke 1770, serie 177X, son herramientas de diagnóstico. Entonces necesitamos personas que estén preparadas y nosotros podemos ayudar. ¿Ok? Observen esas imágenes termográficas, son muy buenas. La voy a repetir otra vez. Me gusta mucho esta imagen porque nos termográficamente dice, tienes un problema. Entonces traigo mi analizador de vibraciones y me dice que es un problema de rodamientos. ¿Ok? O un desbalance que está haciendo que esos rodamientos se calienten y la máquina empiece a vibrar. En el peor de los casos, la máquina quiere saltar y eso es peligroso. ¿Ok? En el mismo variador de velocidad podemos internamente hacer diferentes mediciones, verificar el puente rectificador que tenga el nivel adecuado de tensión eléctrica, de tensión de rizo, ¿ok? Eso lo hacemos también con el MDA 550 Motor Drive Analyzer. Entonces nos da este tipo de información que la podemos interpretar y podemos nosotros de forma oportuna tomar una buena decisión. Vean el tipo de forma de onda que me entrega la salida del variador de velocidad. Es de alta distorsión armónica. Esto puede dañar un motor ordinario. No nos asombremos, esto es completamente normal, pero tiene un patrón que es completamente normal, pero esto puede complicarse un poco más. Entonces, puede presentar una serie de transitorios que un motor eléctrico diseñado para trabajar con un variador de velocidad también se puede dañar. Entonces, también tengo que pensar en las protecciones, puedo pensar en bobinas shock o bobinas de choque para atenuar esos transitorios, puedo pensar en un filtro de armónicos y que me dé a la salida una forma de onda senoidal. Esto sería fabuloso. Esta sería la siguiente generación en variadores, donde ya se vende el variador con el sistema de filtrado y me entregue una señal como esta. Esta señal que ven aquí es de corriente, pero sería fabuloso que el variador, en lugar de entregarme esto, me entregara esto que está aquí. Eso sería fabuloso. Este mundo sería diferente. ¿Ok? Entonces, vean todo lo que se puede hacer, muchachos, con las herramientas de diagnóstico y parte de esa forma de onda que se ve pulsada, ¿verdad? Una serie de transitorios en la parte positiva como en la negativa, pues también puede hacer que los rodamientos se dañen por esta corriente de descarga que pues va a pasar lamentablemente por los rodamientos y va a generar un chisporroteo interno, porque recuerden que a mayor frecuencia, la impedancia capacitiva que se forma entre lo que es la flecha del rotor y el estator que incluye los rodamientos
se va prácticamente a cero, de forma práctica. Y eso genera una corriente que vaya por esos rodamientos. Y como están en movimiento, pues hay un chisporroteo constante que hace que las bolas de los rodamientos o los cilindros empiecen a cascar. Entonces, esto es completamente normal porque así funciona un variador, pero nosotros podemos mitigarlo sin ningún problema. Ya existen las soluciones para esta parte. ¿Okay? Aquí lo estoy explicando muy breve y a muy grandes rasgos, que el tema era identificar a los aliados y a los enemigos de los variadores. ¿Okay? Y aquí hay algunas técnicas para poderlo medir y estamos nuevamente con un analizador de calidad de energía o en su caso también con un osciloscopio. Aquí es parte de los rodamientos, cómo se observan los rodamientos dañados por ese chisporroteo que se está viendo ahí. ¿Ok? Entonces, nuevamente también con el MDA, con el osciloscopio, podemos detectar esos reflejos cuando el conductor, por ejemplo, está dañado, que alguien lo pisó, que por ahí se cercenó. Todo ese tipo de situaciones se pueden visualizar con el osciloscopio. Reitero, un instrumento de medición no les va a dar a esto. Por supuesto que no. ¿Ok? Entonces, dotarnos de esta herramienta que por supuesto cuesta dinero, es una inversión, no es un gasto. Se vuelve un gasto cuando está guardado, pero eso tiene que estar todos los días en campo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, todo esto que están viendo a continuación, muchachos, estas mediciones del 1 al 10 en cada una de las secciones de la anatomía del variador de velocidad son las que debemos de hacer. Todo un check-up de, si no es sanguíneo de 32 elementos, sería un check-up de 30 elementos en un variador y un motor de velocidad. 37 elementos, me estamos agregando aquí algunos de lo que se puede hacer o medir con el único propósito de mantener saludables nuestros activos que generan o dan pie a un proceso en la planta. ¿Ok? Y hablando de pérdidas, también tenemos nuestra cámara ultrasónica que es capaz de detectar fugas en sistemas de aire comprimido, donde las fugas es un común denominador. Y créanme, muchachos, comprimir aire cuesta mucho dinero para que se vaya en fugas. Entonces es uno de los equipos hoy en día más populares que tenemos para ese tipo de detecciones. Ya como estamos en tiempo, vamos a irnos a las preguntas. Pero esto es parte de lo que se puede ver. El consumo excesivo en un compresor no debe de ser así. Hay la experiencia de que usuarios dicen, ya no nos alcanza el aire, hay que poner otra unidad, pero no. Si nosotros nos enfocamos en detectar las fugas de aire comprimido, no necesitamos otra unidad. ¿De acuerdo? Es literalmente, tomen ustedes su cartera, sáquenle el dinero y tírenlo a la basura. Es el equivalente exactamente que pasa en muchas plantas. ¿Ok? Y esto se va a reflejar nuevamente en la calculadora de energía. ¿Ok? Esto es parte también de lo que se tiene en el analizador de motores, donde en la zona que está roja es la parte donde el motor pues se va a dañar, pero debemos de trabajar siempre en la zona verde. Todas esas puntuaciones en color azul que se alcanzan a ver aquí son el recorrido que ha tenido el motor a lo largo del proceso y está trabajando en el límite. Es decir, no hay ningún problema, ni siquiera está en amarillo, ahí empieza a morder un poquito el amarillo, pero es parte del funcionamiento y está operando bien. Si yo tengo esto durante el día, ¿qué quiere decir? Que tengo motor para rato, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, nuevamente en sistemas de aire comprimido, vean esta imagen, el factor de potencia corresponde a esta imagen. Es un alto factor de potencia, pero cuando las cosas van mal, muchachos, esto se pondría en bajo factor de potencia. Entonces, lo que nosotros debemos de lograr es esto, ¿de acuerdo? Muy bien, creo que tengo dos imágenes más. Vean fugas utilizando el jabonómetro y utilizando la cámara acústica. Observen, es un video muy rápido. Así es como los usuarios detectan las fugas, miren. Y nosotros lo hacemos con tecnología. Entonces, una fuga no se escucha, pero genera ultrasonido y es la detección que tenemos. No necesitamos el jabonómetro. ¿Ok? Acá tenemos otra imagen, ¿verdad? A distancia,
donde tenemos una fuga también de aire comprimido. Es como una imagen termográfica, pero no se llama termograma, se llama audiograma. Y ahí nos está diciendo, ¿verdad? Simplemente ponemos la cámara y estamos revisando dónde tenemos la fuga. Ahí, miren. Y vean desde qué punto la detectamos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es dinero que se está perdiendo. ¿Ok? Y ya para finalizar, muchachos, tómenle una fotografía a esta imagen. Es una imagen muy buena porque lo que está en verde quiere decir que es algo sano, lo que está en rojo quiere decir que es algo bastante malo. Y esta curva que está señalada en color negro, muchachos, es, digamos, la curva del mantenimiento, de la sintomatología que va presentando una máquina cuando se va deteriorando. Son los síntomas que se presentan. De inicio, empieza a generar ultrasonido. Es un sonido que está arriba de los 20 kilohertz. No escuchamos, las personas no lo escuchamos, ¿ok? Y cuando no lo atendemos, la máquina empieza a vibrar. Después empieza a consumir más energía eléctrica. Después empieza a calentar. Después el ruido es audible, de ultrasonido pasa a ruido audible, después viene inmediatamente la falla. Y esta curva azul y la curva roja, pues es evidentemente a medida de que ignoramos nosotros la falla, viene un costo de energía mucho más grande que hay que pagarlo y por supuesto el costo de la reparación va subiendo. Pero si tratamos estos temas más o menos aquí, donde se empieza a generar la vibración, ultrasonido, el desperdicio energético no es tan alto y el costo de la reparación, por supuesto que tampoco. ¿De acuerdo? Muy bien, esta era la última lámina que teníamos. No sé si existen algunas preguntas que tengamos, se va a hacer un gusto poder contestarlas. Inge, en el apartado de preguntas y respuestas hay 4 preguntas. Ok, vamos a las preguntas. Aquí están. Dice, muy temprano llegó esta pregunta. Dice, ¿qué función tiene la resistencia de frenado en algunos variadores de velocidad? Y alguna razón por qué se daña. Bueno, la razón de tener esta resistencia es debido a que una bobina, el motor está constituido por bobinas y las bobinas almacenan energía. Entonces, en el momento en que se frena un motor, esa energía de alguna forma se tiene que disipar. Entonces, la disipación que busca esta bobina es pegarle directamente a los transistores de potencia mejor conocidos como IGBTs y los revienta. Los IGBTs es un transistor trabajando a colector abierto que en el momento en que una bobina se le cesa la energía, como un capacitor puede almacenar energía y la puede tener por mucho tiempo y su mejor condición es un circuito abierto. Nosotros detectamos que tiene energía cuando cortocircuitamos las terminales, hace un pack, pero una bobina es lo contrario. Una bobina para que pueda disipar esa energía de forma ideal, pues, tendría que estar en cortocircuito y que la resistencia de esa bobina, de ese hilo de cobre, fuera cero y estaría todo el tiempo dando vueltas de forma ideal, pero no, necesita un medio de disipación. Entonces, esa disipación se encuentra a través de ese resistor. Entonces, toda esa energía que tiene la bobina para que no se vaya a dañar el IGBT, se le pone esa resistencia. ¿Y por qué se daña? Pues bueno, se puede dañar por muchas situaciones. Tiempo de vida no es la adecuada, ¿ok? No se le dio el apropiado torque o no tiene la suficiente ventilación. Entonces, hay diferentes factores. Entonces, más de lo que yo les pueda decir es lo siguiente. Consulten al proveedor, al fabricante de ser necesario y díganle la misma pregunta. Oye, te acabo de comprar este resistor, ¿cuál es su tiempo de vida útil? Y probablemente es la historia de siempre. Ah, se compraste la económica. Debes de comprar la original porque esa no funciona. ¿Ok? Entonces, ellos les van a dar las mejores recomendaciones. Sobre todo, pregunten por la parte del tiempo de vida de las cosas. ¿Ok? Después tenemos otra pregunta que dice, ¿podemos ver nuevamente los elementos que constituyen el check-off del sistema eléctrico? Sí, claro, por favor, los ponemos en un momento. Y luego por acá nos dice otra persona, muchas gracias por asistir. Dice, en mi planta tengo en todos los equipos variadores de velocidad. ¿Cuáles son las formas de corregir todos los armónicos que se me generan? Bueno, de inicio
tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que hacer la medición. En lo que contesto esta pregunta, me empiezo a regresar para que ustedes vean el check-up que teníamos, lo que prometimos. ¿Ok? Entonces, sigo contestando la pregunta. Tenemos que hacer una medición de todos y mi recomendación es que cada variador de velocidad tiene que tener su propio filtrado. Acá está el check-up, miren. Tiene que tener su propio filtrado. ¿Para qué? Para que nuestro factor de potencia se incremente y nosotros no generemos una mala distorsión armónica en la parte de la tensión, que eso es bien, bien importante. ¿De acuerdo? Número uno, hagamos un diagnóstico. ¿Ok? Veamos qué tantos armónicos tenemos. Posiblemente no sean tantos, no lo sé, tenemos que medir. Más de lo que yo reitero, vuelva a decir, vamos a medir. Cuando me dice, oye, Inge, en tu experiencia, ¿cuál es el problema? Bueno, pues en mi experiencia te digo, tienes que medir. Mi experiencia me ha enseñado que antes de abrir la boca, hagamos una medición. Y la medición me da el diagnóstico. Oye, pero más o menos, no, no puedo decirte. Puede ser esto, puede ser lo otro, no. Hagamos una medición. ¿Por qué? Porque no me puedo comprometer, yo no puedo prejuzgar, ¿ok? Yo puedo saber qué va a suceder o qué está sucediendo. O sea, mi experiencia no es un instrumento de medición, pero sí mi experiencia me dice que tenemos que hacer una medición. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué equipamiento se debe de tener? Es una muy buena inversión, es alta, pero es muy buena. Debes de contar con un analizador de calidad de energía para evaluar las condiciones del variador. Tienes que tener un MDA 550, un Motor Drive Analyzer, que es un osciloscopio donde ya vienen las mediciones preparadas, ya no hay que configurar nada, ya vienen las mediciones preparadas para evaluar la entrada del variador, puente rectificador, salida del variador, entrada del motor y por supuesto la tensión de eje de la que hablamos al final de la sesión. Por supuesto, analizador de vibraciones, cámara termográfica y como una solución, alineador de ejes, que sería el Fluke 831. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que no hay más preguntas. Les agradezco mucho la atención, el tiempo que se han tomado para seguirse capacitando y yo sigo a sus órdenes. Muy bien. Si ya no hay más preguntas o algo que quieran añadir, ya podemos dar por finalizado el seminario. Solo en sus pantallas les va a estar apareciendo una pequeña encuesta de satisfacción. Si me pueden apoyar contestándola y para los que tienen duda, las constancias de participación se enviarán automáticamente a todos los asistentes. Y bueno, Inge, muchísimas gracias por conectarse. Estuvo súper bueno el seminario. Muchas Este, gracias. muchísimas gracias también a todos los asistentes. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en el próximo CETEC. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Un placer.